Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro culto de doctrina para la vida del jueves 19 de mayo de 2022 con la serie de los profetas del libro de Oseas, de los profetas menores con el libro de Oseas. Se les saluda a cada quien en su hogar. Les damos la bienvenida y les pedimos a Dios que bendiga este culto del día de hoy y que todo se desarrolle conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos acá de nuevo, Padre, para aprender de tu palabra, Señor, y que pongas en nosotros un corazón receptivo, Señor, y obediente a lo que estamos aprendiendo, y Señor, para poder llevarlo a la práctica, Dios. Padre, después de un receso por las conferencias, Señor, te damos gracias por retomar de nuevo, Padre, este culto de doctrina para la vida, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia que estamos aquí conectados, Señor, a los que están por conectarse y a toda la familia, Señor, que representamos, Dios. Padre, al hermano también Augusto, Señor, que trae tu palabra, Señor, ponle, Padre, que sea, Padre, fácil de entender para nosotros, Señor, y que, Padre, nos sirva mucho para nuestro crecimiento espiritual. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este culto en tus manos, Dios. Amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, con la lectura bíblica que lo encontramos en Primera de Reyes, del 5 al 12. Si me quieren acompañar, se lo repito, Primera de Reyes, capítulo 3, del 5 al 12. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Alabada sea su santa palabra. Y la verdad que ahí está clarito, ¿verdad? Que la sabiduría solo viene del Señor. Podemos tener mucho entendimiento con lo que leemos, con lo que aprendemos a medida que va pasando la vida, pero la sabiduría solo viene del Señor, no puede venir de otra parte. Entonces, sí es bueno que aprendamos cada día más, pero que aprendamos sabiduría, que pidamos sabiduría para que lo que aprendamos lo usemos como Dios quiere que lo usemos, para su honra y para su gloria. Continuando con el culto de doctrina para la vida, continuamos con los himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Los dejamos con
con las mismas. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor.
cosechas mi afán y su sangre obrará en mi favor. Y soy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Y soy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Continuando, hermanos, con el programa del día de hoy, los dejo con la hermana Paola Velázquez con las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy daremos lectura a las noticias del fin para este 19 de mayo del 2022. La primera noticia: científicos logran cultivar plantas en suelo lunar. Por primera vez, científicos han cultivado plantas en suelo lunar colectado para astronautas de la NASA. Los científicos no tenían idea de si algo brotaría en el duro suelo lunar y querían ver si podía ser usado para cultivar alimentos para la próxima generación de exploradores lunares. Los resultados les sorprendieron. Las plantas brotan en el suelo lunar. ¿En serio?, dijo Robert Ferl, del Instituto de Ciencias de Agricultura y Alimentos de la Universidad de Florida. Ferl y sus colegas plantaron en el suelo lunar traído a la Tierra por los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y por otros caminantes lunares. Todas las semillas germinaron. Lo malo es que después de la primera semana, la rugosidad y otras propiedades del suelo lunar afectaron tanto a las plantas que éstas crecieron más lentamente que las plantadas en suelo lunar falso de la Tierra. Una solución pudiera ser usar lugares geológicamente más jóvenes en la Luna, como flujos de lava, para excavar suelos para plantar. El ambiente pudiera también ser modificado alterando la mezcla de nutrientes o ajustando la luz artificial. La NASA dijo que el momento para un experimento así finalmente era adecuado, con la agencia planeando enviar a astronautas a la Luna de nuevo en pocos años. El hecho de que algo retoñó significa que tenemos ya un buen punto de partida y ahora la cuestión es cómo optimizamos y mejoramos, dijo Sharmia Bhattacharya, científico del programa de la NASA para biología espacial. La noticia número 2. ¿Por qué Israel se convirtió en un refugio seguro para los multimillonarios rusos? La ciudadanía de Israel da beneficios a los multimillonarios rusos, como no declarar impuestos sobre ingresos en el extranjero por 10 años. El de Israel es uno de los segundos pasaportes más comunes entre los multimillonarios nacidos en Rusia. Igor Bookman y su hermano Dmitry nacieron y se criaron en Rusia debido a su ascendencia judía. Los hermanos podrían calificar para la ciudadanía israelí a través de la ley del retorno del país. Es bastante sencillo si puedes probar tus raíces judías, dijo Bookman. Como mis padres son judíos, fue muy fácil para mí en mi caso. La guerra en Ucrania ha arrojado un reflector sobre el programa de ciudadanía en Israel. 3 de los multimillonarios oligarcas rusos sancionados de más alto perfil también son ciudadanos israelíes. No solo son los multimillonarios los que miran hacia Israel.
El país parece estar atrayendo a una gran cantidad de residentes más ricos de Rusia. Siento que en los próximos 2 años los rusos van a tener un momento realmente difícil en los negocios, coincidió David Engel, quien dirige un bufete de abogados con sede en Tel Aviv que ayuda a personas de todo el mundo a emigrar a Israel. Una vez que una persona ha demostrado su herencia judía ante el Ministerio del Interior de Israel, se le otorga una visa de inmediato. Las únicas razones por las que a alguien se le negaría la entrada a Israel a través de la ley de retorno es si tiene antecedentes penales, una enfermedad contagiosa o antecedentes de terrorismo. No hay ningún párrafo en la ley de retorno que no permita que los oligarcas judíos obtengan la ciudadanía israelí, dice Hervitz, y destaca que fue creada hace más de 70 años después del Holocausto. Sin embargo, los líderes israelíes han enfatizado que el país no se utilizará como un refugio para que los ricos escapen de las sanciones y tienen un grupo de trabajo dedicado a lidiar con las persecuciones de las acciones. Y como tercera y última noticia tenemos la guerra del aceite, aumento del precio en América Latina y el mundo. Algunos países están racionando la venta de aceite mientras los precios escalan rápidamente hasta duplicarse en los mercados que importan. En Chile, por ejemplo, es más barato una botella de pisco, la bebida alcohólica más común en el país, que una de aceite en algunos supermercados. En Reino Unido, España, Italia o Alemania se han aplicado políticas de racionamiento con algunos supermercados poniendo un tope de compra entre 1 y 3 litros por persona al día. Junto al racionamiento, es cada vez más común encontrarse con estanterías vacías. El problema no es solo que ha subido de precio, sino que en algunos negocios simplemente no hay. La escalada en los precios de los combustibles y los alimentos ocurre en el contexto de una inflación rampante que afecta a todo el mundo, impulsada principalmente por la guerra en Ucrania y los efectos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19. Tanto se ha disparado el valor de los alimentos en el mundo que organismos internacionales han advertido sobre un aumento del hambre en los países más pobres. El mercado del aceite no tiene perspectiva de estabilizarse. Tenemos que prepararnos para al menos 2 años de precios elevados. Desde el momento en que termine la guerra, dice Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales. Por un lado, la salida de la pandemia incrementó el consumo de aceite y la guerra en Ucrania disminuyó la oferta. Pero hay otro elemento en juego, explica, que es fundamental, una alta demanda de aceites vegetales para usarlos en la industria de los biocombustibles. Es una triple crisis por la pandemia, los biocombustibles y la guerra, sostiene Idigoras. Hasta aquí, hermanos, con las noticias del fin para este jueves. Gracias, hermana. Continuando con nuestro programa el día de hoy, les voy a leer a continuación la información de la semana. Bueno, primero les pido disculpas si no escucha bien porque está cayendo una gran tormenta por acá. Bueno, información. Este sábado 21 a las 7 de la mañana tendremos el culto presencial de caballeros con el tema El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los esperamos y los motivamos que inviten a otros. Será en nuestro templo de construcción, en el kilómetro 5, carretera a Santa Lucía. También los invitamos a los devocionales mensuales de oración y ayuno, que es el próximo viernes. No este, sino el siguiente, viernes 27 de mayo, en vivo, vía Zoom, en los siguientes horarios. 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 p.m. y el cierre a las 6:30 p.m. El sábado 28 de mayo tendremos nuestro dispensario médico mensual, el cual contará con atención médica y medicamentos gratis. Contaremos con las siguientes especialidades: medicina general, nutrición, atención y legal. Y como siguiendo con nuestro culto, ahora le vamos a la lectura del material de edificación que se los leo a continuación. La interpretación bíblica es más que apilar versículos, es el título. En la conocida escena de Mateo 4, Satanás utiliza la escritura para tentar a Jesús
a saltar del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús respondió con su propio versículo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta historia, tanto Jesús como Satanás citan la Biblia. La diferencia, como pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La interpretación correcta, la respuesta. El Salmo 91 menciona la provisión de ángeles de Dios en medio de la alabanza a Dios por su majestad y su amor. En ninguna parte afirma el salmista que el pueblo de Dios deba arrojarse desde edificios altos para ver si Dios realmente lo dice en serio. Si se hubiera lanzado desde el templo, Jesús habría estado poniendo a prueba a Dios. Habría sido un acto temerario de orgullo, no un acto de humildad dependiente. No podemos hacer afirmaciones bíblicas basadas en un puñado de versículos aislados de sus contextos bíblicos inmediatos y más amplios. Debemos interpretar la Biblia correctamente. Satanás nos muestra que citar frases y oraciones fuera de contexto que parecen útiles en el momento puede ser un juego peligroso. El apilamiento de versículos es un problema antiguo y ha sido la fuente de una gran cantidad de herejías a lo largo de la historia de la iglesia. Marción separó el Antiguo y el Nuevo Testamento porque percibía una desconexión entre el Dios colérico del Antiguo Testamento y el Jesús amable. Arrio negó la divinidad de Jesús porque Proverbios 8 y otros pasajes parecían apoyar su subordinación al Padre. Fausto Socini utilizó una colección de pasajes desconectados de las Escrituras para negar el pecado original y la preexistencia de Jesús. En cada caso, el resultado fue la herejía. De hecho, uno puede citar la Biblia extensamente y aún así enseñar la Biblia erróneamente. Algunos ejemplos modernos incluyen publicaciones en Instagram y tazas de café que citan Filipenses 4:13 o Jeremías 29:11. En ambos casos, estos versículos parecen prometer una bendición material, física o incluso eterna de Dios. Sin embargo, en ambos casos, el contexto del pasaje revela que estos versículos son una promesa de provisión en medio del sufrimiento. El apilamiento de estos versículos puede ser inocente para algunos, pero esto también es la raíz del peligroso evangelio de la prosperidad que se ha infiltrado en la iglesia a nivel mundial. La Biblia es un libro teológico coherente antes de ser cualquier otra cosa. Mientras Marción abrió la brecha entre los dos testamentos porque no podía conciliarlos, Irineo argumentó que debemos interpretar los pasajes más difíciles de la Escritura a partir de los más claros, en lugar de asumir una contradicción o aferrarse solo a unos pocos versículos para construir una teología defectuosa o sesgada. Irineo enseñó que la Biblia era como un hermoso mosaico en el que encajaba cada pieza de alguna manera, de algún modo, porque el Dios no contradictorio había ordenado toda la creación, incluyendo la escritura, de una manera no contradictoria. Por supuesto, en algunos casos es posible hacer afirmaciones doctrinales claras, basadas en un versículo o pasaje, pero siempre debemos asegurarnos de que la afirmación no contradiga otras partes de la escritura. Una forma sencilla de ver la historia unificada de la Biblia es observar cómo se referencia a sí misma por completo. Rara vez se lee la Biblia durante mucho tiempo sin encontrar algún tipo de cita o alusión a otra parte de la Escritura. Las constantes referencias de los autores del Nuevo Testamento al Antiguo obliga a los lectores a verla como una historia unificada. Los propios autores bíblicos divinamente inspirados nos enseñan a interpretar la Biblia como un todo. Apilar versículos bíblicos o poner como texto de prueba las suposiciones teológicas personales de cada uno es ir en contra de la propia esencia de la Escritura. Adoramos a Dios correctamente cuando leemos correctamente su palabra.
Ahora bien, la mayoría de las personas no utilizan la Biblia maliciosamente, como lo dice Satanás, pero esta escena es instructiva para nosotros de todos modos. El Salmo 91 por sí mismo podría indicar que Dios siempre podría enviar ángeles en cualquier escenario. Sin embargo, cuando se pone en unidad canónica con Deuteronomio 6, se aclara su significado y aplicación. Permitamos que Jesús sea nuestro Maestro divino para que seamos instruidos por Dios y digamos con los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La verdad que sí, hermanos, que en la palabra de Dios está todo, pero hay que leerla para que el Espíritu Santo nos dé la interpretación, y estos cultos son muy importantes también para ir aprendiendo a conocer la palabra de Dios como Él quiere que la conozcamos. Ahora los dejo con el hermano Augusto Stephen, que nos trae el mensaje a través de su palabra. Se los dejo con el hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Qué bueno tenerlos todos por acá de nuevo en este culto que, bueno, que llevamos ya 2 meses, ¿verdad? Perdón, 2 semanas. 2 semanas de no vernos acá en esta reunión, en este culto. Y gracias al Señor, pues fue de mucha bendición poder disfrutar de la palabra de Dios en estas 2 semanas de conferencias. Muy bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la tarea que el pastor Julio me ha asignado, y es el estudio de los profetas menores. Y estamos estudiando en este caso el libro de Oseas. Hemos ido avanzando realmente un poco lentos, pero como dicen, lentos pero seguros, para que no perdamos el mensaje que Dios nos quiere dar a través de este profeta. Como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Oseas era un profeta de Dios, uno de los denominados profetas menores, no porque él fuera el menor de todos o el que no tuviera ninguna importancia, sino que se les llama profetas menores por el contenido de los libros que ellos escribieron, por la extensión de ellos, en relación a los profetas mayores, como es el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son escritos más extensos. En cambio, los profetas menores, pues los escritos son menos extensos, tienen menos capítulos, por así decirlo. Por eso se le llama profetas menores. No se le llama porque fueran menores o fueran bajos en estatura, lo que sea, ¿verdad? Sino básicamente por eso. Y en esta ocasión estamos estudiando el libro de Oseas. Oseas, tal como lo dice el versículo 1, nos da el marco histórico en el cual él llevó a cabo su ministerio de predicación, ¿verdad? Específicamente al reino del norte. Ese era básicamente podemos decir, el ámbito geográfico en el cual él ejercía su ministerio. O sea, toda la palabra que él recibió de parte de Dios iba dirigida específicamente a lo que es al reino del norte. Y la palabra que él dio no era palabra, podemos decir así, era palabra de juicio, pero también era palabra de restauración. Era una palabra de esperanza. Pero más que todo se dedicó a hablar en contra
de los pecados o en contra de todas las depravaciones que se cometían en el reino del norte. Porque el reino del norte, hermanos, se habían alejado completamente de Dios. Ellos se habían dedicado a la idolatría, se habían dedicado al culto a otros dioses, se habían alejado de la ley del Señor. A pesar de que había prosperidad durante el reinado del rey Jeroboam II, sin embargo, se cometían muchas injusticias. Había opresión, ¿verdad? Opresión hacia los pobres, opresión hacia el huérfano, hacia la viuda. También había opresión a los extranjeros. Había mucha adulterio, había fornicación. Los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar la ley de Dios, todos ellos se habían corrompido. Todos ellos se habían depravado y no le enseñaban al pueblo la ley del Señor o la palabra del Señor, sino que sus corazones se habían desviado hacia la avaricia. Se habían, ¿cómo se llama?, acomodado, podemos decirlo así, a la situación moral reinante ahí en ese tiempo. Por eso dice más adelante, ¿verdad?, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque los que debían enseñarles la ley, debían enseñarles el conocimiento de Dios, no lo hacían, sino que se habían dedicado a otras cosas. Se habían acomodado, se habían dedicado a la inmoralidad. Por eso es que más adelante, cuando veamos y cuando avancemos en este libro, vamos a encontrar también partes de este libro específicamente dirigidas hacia los sacerdotes. Por mientras vamos a continuar, hermanos, en sus Biblias. Yo espero que todos tengan su Biblia abierta. Así que vamos a continuar. Nos habíamos quedado nosotros en el libro, en el versículo 4 del libro de Oseas. El versículo 4, bueno, ya procurando poner todo en contexto, Dios le había mandado al profeta que se casara con una mujer fornicaria, o como dice en el original hebreo, con una mujer de prostituciones, con una mujer básicamente como si fuera una prostituta, una fornicaria. Entonces, el profeta obedeció al mandato de Dios, ¿verdad? Y fue y tomó una mujer precisamente dedicada o que practicaba la fornicación, ¿verdad? Una mujer de prostituciones, como dice el original hebreo, porque la familia de él iba a ser un mensaje para la nación de Israel. En ese caso, la mujer que él tomó como esposa representaba a Israel en la condición moral en que se encontraba en el tiempo del profeta, ¿verdad? Porque Israel se había corrompido, se había depravado, había entrado en un estado de depravación moral, había caído bien bajo, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que levantar a este profeta para anunciar el juicio que vendría sobre ellos. Entonces ya el profeta se ha casado, ya ha pasado algún tiempo, ya ha pasado posiblemente un año desde que se casó, y dice en el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim,
la cual concibió y le dio a luz un hijo. Como les decía ¿cómo se llama? En el culto anterior, es probable que la esposa que él había tomado era bien conocida, era una persona conocida entre el pueblo. Desde el momento que se menciona su nombre y de quién era hija, quiere decir que era alguien, no era una persona desconocida, sino alguien conocido ahí en medio del pueblo. Y esa fue la que él escogió como esposa, en obediencia al mandato de Dios. Bueno, Dios es soberano, ¿verdad? En su forma de actuar. Y en este caso, vemos que Dios actuó tratando de darle un mensaje al pueblo a través de la familia de Oseas. Muy bien, en el versículo 4, después de que ella concibió y dio a luz un hijo, pues el profeta no le puso nombre, sino que se lo puso Dios. Dios le puso el nombre al hijo que iba a tener, ¿verdad? Dios le puso el nombre, Dios le escogió, se puede decir, el nombre que iba a tener este hijo que nació, ¿verdad? Entonces, dice ahí que Dios le volvió a hablar de nuevo a Oseas. Dios le habló de nuevo. Posiblemente le habló un año después. Dice, y le dio a luz un hijo y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 4. Dios le puso el nombre. No fue el profeta que le puso el nombre, pero este nombre que Dios le puso iba a ser un nombre profético. Iba a tener un significado para Israel. Iba a ser, ¿cómo se llama? Un nombre que la gente lo iba a estar recordando. Ve, dice ahí, es el hijo de Oseas, ¿verdad? Es el hijo. Y se llama Jezreel. O sea, el nombre de una región. El nombre de la región, ¿verdad? El valle de Jezreel. O sea que el hijo iba a llevar el nombre de una región que estaba ubicada allí precisamente en Israel. Entonces, cuando alguien viera al hijo de Oseas, ¿verdad? Y decir, bueno, se llama Jezreel, ¿verdad? O Jezreel o Jezreel, como sea, iba a recordar precisamente una palabra. Iba a ser un recordatorio, una predicación. Y dice, ponle por nombre Jezreel. Y después dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, si me dan pantalla. Aquí vemos ya el análisis del versículo. Cuando le dijo Jehová, como les decía yo, habían transcurrido unos 10 meses, tal vez un año, ¿verdad? Entre el momento en que tomó por esposa a Gomer y cuando Dios le dijo cómo le debía poner. Debemos pensar, hermanos, que aquí, pues, el hijo
el primogénito, ¿verdad? Tenemos aquí un primogénito, pues pasó por todos los ritos que establece la ley, ¿verdad? Nos imaginamos, por supuesto, que ellos fueron a Jerusalén, lo presentaron, ¿verdad? El niño fue circuncidado al 8º día. Bueno, pasó por todo lo que debe pasar un israelita de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, Jezreel es profético y significa un valle, una región, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero iba a significar dos cosas importantes que iban a ocurrir en Israel. En primer lugar, dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. El nombre del hijo primogénito de Oseas significa que Dios castigaría a la casa de Jehú por la sangre derramada en la ciudad de Jezreel. Eso lo podemos nosotros ver, hermanos, en la Biblia, en el libro de Reyes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahora bien, aquí vemos, para que entendamos un poco, debemos saber quién era Jehú realmente, ¿verdad? Le puedo decir de que Jehú, Dios ya lo tenía en su, ¿cómo se llama? En su soberanía, ya Dios había elegido a Jehú. Desde el momento en que Elías se encontraba en el monte de Oreb, huyendo precisamente de Jezabel, porque Jezabel lo quería matar. Entonces, estando él en el monte Oreb, Dios le mandó que hiciera, ¿cómo se llama? Le mandó a Elías que hiciera 3 cosas. Y entre las 3 cosas sería ungir a Jehú como rey de Israel, o mejor dicho, como rey sobre las 10 tribus del norte, tal y como se indica en Primera de Reyes 19:16, que ustedes lo pueden leer en sus Biblias. En Primera de Reyes 19:16 nos dice de la siguiente manera. Vean sus Biblias, por favor, y verán ahí que dice, Primera de Reyes 19:16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En primer lugar, Jehú llegó a ser rey por decreto divino, por mandato de Dios, ¿verdad? Dios actuó en su soberanía. Después de eso, podemos ver de que Jehú no fue directamente ungido por Elías, sino que quien se hizo cargo de ungirlo fue Eliseo a través de uno de los hijos de los profetas. Como pueden ver ustedes, los hijos de los profetas tenían funciones específicas. Bueno, entre ellos, bueno, servir a veces de mandaderos, servir, de hacer los mandados, ¿verdad? Pero llevar una palabra, en este caso, pues un hijo de los profetas llevó la palabra directamente a Jehú, tal como lo podemos ver en 2 Reyes 9. Reinó 28 años en Israel. Jehú sería el encargado de exterminar la casa de Acab. También sería el encargado de hacer juicio a Jezabel, ¿verdad? Y él había sido levantado para ese propósito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sabemos bien quién era Jezabel. ¿Cómo se llama? Podemos decir la gota que derramó el vaso, por lo cual vino juicio sobre la casa de Acab, fue precisamente la muerte de Nabot, ahí en Jezreel, porque Acab quería comprarle, quería adquirir la heredad que a él le correspondía, pero Nabot no quiso. Entonces vino Jezabel y puso testigos falsos para que dijeran de que habían oído que Nabot había
maldecido a Dios, había maldecido al rey, por lo cual fue apedreado. Entonces vino Jezabel y le entregó a Acab la heredad que le correspondía. Y por esa razón vino la palabra de juicio contra Acab. Miren ustedes lo serio que es esto, ¿verdad? Este juicio, miren ustedes, que vino sobre Acab, se describe en Primera de Reyes, capítulo 21, en el verso 1, dice, en el versículo 21, capítulo 21, en el verso 20. En el verso 20 dice, y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Fíjense ustedes, se ha vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿En qué sentido se había vendido? ¿Verdad? Se había vendido. Bueno, ¿quién lo había comprado? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que se había vendido? Bueno, básicamente es una forma de expresar, ¿verdad? Cómo él se había entregado básicamente a hacer lo malo delante de Jehová, o como lo dice el original hebreo, delante de los ojos del Señor. ¿Verdad? Así había hecho Acab. Pero la gota, o sea, lo que colmó el pecado de él fue precisamente lo que le hizo a Nabot. La forma en cómo le quitó la heredad. Esa fue la gota, básicamente. Eso fue lo que colmó la medida de su pecado. Entonces el versículo 21 dice, he aquí yo traigo mal sobre ti. He aquí yo traigo mal sobre ti. Miren el juicio que iba a venir sobre él, sobre Acab. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre en Israel. O sea, aquí Dios iba a hacer un juicio básicamente de barrer, de no dejar, de no dejar ni una persona viva de la casa de Acab. Tanto aquellos, ¿verdad?, hijos que venían de él, como también a los siervos, dice, ¿verdad?, a los siervos que él había adquirido. Los hijos de los esclavos eran considerados propiedad de los reyes. Y aquí Dios dijo que iba a barrer con todo, no iba a dejar nada de Acab. Dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Era muy delicado. Entonces, Jehú se encargó precisamente de llevar a cabo la voluntad de Dios, de llevar a cabo este juicio de Dios. Entonces, podemos hacer una descripción de los hechos de sangre llevados a cabo por Jehú. Miren ustedes, mató a Joram, rey de Israel. Joram era hijo de Acab. Fue básicamente cuando murió Acab, le sucedió a su hijo. Después dice que mató a Ocosías, rey de Judá, porque Ocosías había emparentado con la casa de Acab. Se había tomado parientes de la casa de Acab, y por eso también ya se consideraba como parte de la familia. Entonces, Jehú mató también a Ocosías, rey de Judá. Mató a Jezabel, estando ella en Jezreel, porque en Jezreel el rey tenía también un palacio, tenía una casa.
Entonces, ahí también murió, Jehú mató a Jezabel ahí. Dice también que mató a 70 hijos de Acab, ¿verdad? 70 hijos. Dice que las cabezas de ellos fueron llevadas al palacio del rey que estaba en la ciudad de Jezreel. ¿Verdad? Tal como lo dice Segunda de Reyes 10, del 1 al 10. Estos hijos, miren, eran 70, ¿verdad? Obviamente de alguno de ellos iba a salir el nuevo rey, ¿verdad? ¿Verdad? El que iba a suceder al hijo de Acab, ¿verdad? Pero mató a toda la descendencia real, ¿verdad? Mató también a familiares distantes de Acab, amigos íntimos, y también a los sacerdotes. Miren ustedes, Segunda de Reyes 10:11. Segunda de Reyes 10:11. En Segunda de Reyes 10:11 dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Mató a hermanos de Ocosías mientras se dirigía a Samaria. Estando en Samaria, mató a los que habían quedado de la casa de Acab. Segunda de Reyes 10:17. ¿Verdad? O sea, que habían quedado unos. Dice, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme, dice, a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después de eso, ¿verdad? Hizo otra matanza. Dice que mató a los profetas y sacerdotes de Baal en el templo dedicado a este ídolo. Miren ustedes, ¿verdad? En Segunda de Reyes 10:18 al 27, no lo vamos a leer todo, sino que una parte de él. Dice, ahí había un templo dedicado a Baal. Entonces, lo que hizo fue Jehú convocarlos. Y entonces puso guardias en las salidas o en las puertas. Y todo el que iba a salir era muerto. Entonces ahí los mató a todos. El logro, se puede decir, más importante del rey Jehú, es haber erradicado el culto a Baal en el reino del norte. Básicamente lo erradicó el culto a Baal, que había sido traído ya antes, mucho antes, pero que Jezabel lo había levantado ese culto. Inclusive dice que los sacerdotes, los profetas de Baal comían a la mesa de Acab. Y también Acab habían matado a los profetas de Dios. Los había perseguido y muchos de ellos se escondieron, pero otros murieron. Pero los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal, pues tenían, se puede decir, libertad de hacer su tarea, de corromper al pueblo, de alejarlo de Dios mismo, de alejarlo de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Había logrado ese cometido. Entonces, ese fue uno de los logros que tuvo Jehú, ¿verdad? Miren ustedes lo que nos dice en Segunda de Reyes 10:28. Dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel, ¿verdad? O sea que lo que hizo fue destruir el culto a Baal. Eso no significa, hermanos, que la idolatría, que ya no había idolatría en el reino del norte. Claro que no, ¿verdad?
La idolatría continuó, solamente que, claro, ya no era el culto a Baal, sino que se puede decir, continuaron practicando los pecados de Jeroboam primero, ¿verdad? Porque le rendían culto a esos becerros de oro que todavía estaban ahí. Y la gente creía que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, porque así le habían enseñado al pueblo. O sea que la idolatría no había sido erradicada. Lo que sí había sido erradicado era el culto a Baal. Muy bien, Jehú, por haber actuado según la voluntad de Dios con relación a la casa de Acab, Dios lo bendijo. ¿De qué manera? De que sus hijos se sentarían en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Miren, lean lo que dice Segunda de Reyes 10:30. Dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea que podemos decir que Dios lo bendijo con una dinastía que iba a durar 4 generaciones, ¿verdad? Y la primera generación, ¿verdad?, fue su hijo Acaz. Después que murió Jehú, ¿cómo se llama? Tomó el reino su hijo Acaz. Después su nieto Joás, su bisnieto Jeroboam, que era el que Jeroboam II, que era el que gobernaba en tiempos de Oseas. Y la 4ª generación fue su tataranieto Zacarías, ¿verdad? Cuando nació el hijo de Oseas, reinaba en Israel la 3ª generación de la dinastía de Jehú, como lo he dicho, en la persona de Jeroboam II. Ahora bien, la dinastía de Jehú llegó a su fin en los días de Zacarías, quien fue asesinado a los 6 meses de subir al trono. Miren, lean lo que dice Segunda de Reyes 15:12. Y esta fue la palabra de Jehová. Bueno, dice Segunda de Reyes desde el versículo 10, 15:10, dice, contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar los demás hechos de Zacarías. He aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Verso 12. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. De nuevo, les repito, hermanos, aquí Israel es el reino del norte, ¿verdad? No es la totalidad de las 12 tribus, sino el reino del norte, ¿verdad? Entonces, ahí se cumplió la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? En el último de los hijos, Zacarías, que fue, ¿verdad?, que duró poco su reinado. Pero fíjense que aquí pasó algo, ¿verdad? No nos perdamos, no perdamos de vista, ¿verdad?, lo que Dios iba a hacer de la casa de Oseas, ¿verdad? El hijo que tuvo con la mujer de prostituciones, bueno, se iba a llamar Jezreel, o se llamó Jezreel. Y dice porque, la conjunción porque explica la razón por la cual se iba a llamar Jezreel. De aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, ¿verdad? Bueno, esa palabra se cumplió, ¿verdad? Definitivamente. Pero diríamos, bueno, por la sangre de Jezreel, ¿verdad? Por la sangre de Jezreel. O sea que
Jehú fue básicamente, por así decirlo, ¿cómo se llama? Culpable de sangre. Fue culpable de sangre, ¿verdad? Jehú. La pregunta cabe, bueno, ¿cómo es que Dios le manda a exterminar la casa de Acab? Pero al mismo tiempo después Dios le hace culpable de sangre. Dice, de a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. La pregunta sería, bueno, la sangre de Jezreel, ¿cuál fue la sangre que se derramó, verdad? Para que Jehú fuera culpable y recibiera un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Es un poco difícil de explicar esto. Es un poco complicado. Dios le manda a hacer algo, pero al mismo tiempo lo castiga por ese hecho, ¿verdad? He conseguido algunos comentarios al respecto, pero se me ocurre, hermanos, que a veces lo que importa son las motivaciones del por qué se hacen las cosas, ¿verdad? Permíteme acá. El por qué se hacen las cosas, ¿verdad? Miren, dice por causa de la sangre de Jezreel. Hay muchos que dicen, bueno, fue, ¿cómo se llama? Porque mató a los 70 hijos de Acab, ¿verdad? Y fueron llevadas las cabezas, o sea, que fue un acto bien sanguinario, básicamente, ¿verdad? Pero miren ustedes en Segunda de Reyes, ¿verdad? 10, 1 al 10, donde se describe la muerte de ellos, ¿verdad? En Segunda de Reyes 10, del 1 al 10, Segunda de Reyes 10, perdón, Segunda de Reyes 10, del 1 al 10, dice, versículo 1, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Pero no fue, o sea, que mató los 70 hijos, los mandó a matar. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor y a los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre. Y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y más adelante dice, en el 7, perdón, en el 6, él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. O sea, los degollaron, pero no fue en Jezreel, fue en Samaria. Y claro, llevaron las cabezas, ¿verdad? O sea, les cortaron la cabeza y se las llevaron allá a Jezreel, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por cuál de todos sería? ¿Qué sangre se derramó en Jezreel, verdad? Porque Dios se había complacido con Jehú acerca de todo lo que había hecho, ¿verdad? Y por esa razón lo bendijo. Pero hay algo que pasó, de seguro, en Jezreel. Lo más cercano que podemos decir, hermanos, nosotros es, ¿verdad? A esto, ¿verdad? De que a pesar de que Jehú había actuado rectamente,
pero tenía un problema serio. No tenía la integridad de un hombre de Dios, ya que no andaba conforme a la ley de Dios. Y tampoco Jehú se apartó de la idolatría. Dice que ya que anduvo según los pecados de Jeroboam al rendirle culto y adoración a los becerros de oro. En este sentido, Jehú no era mejor que los reyes de Israel que le habían antecedido. No era mejor que ellos. Porque así lo dice la palabra. Así lo dice, básicamente. O sea, él mostró un celo de Dios. Miren en 2 de Reyes 10:16, ¿verdad? Dice, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, ¿verdad? Y luego que Jehú, 17, hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria. Con todo, y a pesar, ¿verdad?, de que Jehú hizo todo eso, y demostrar un celo de Dios, pero sin embargo era un rey sanguinario, ¿verdad? Era alguien como cuando Dios le dio el mandato de exterminarlo, ¿verdad? En sí él tenía una predisposición, ¿verdad? Porque quieras o no, hermanos, hay un problema. La idolatría, el darle culto a algo que no es Dios, puede conducir a una depravación que nosotros no nos imaginamos hasta dónde puede llegar la depravación cuando una persona se sumerge en la idolatría. Tal vez como nosotros estamos en el camino de Dios, desconocemos realmente las cosas que los idólatras hacen en oculto. Los pecados graves que cometen contra Dios en oculto. No desconocemos eso. Jehú era un rey sanguinario, realmente. Tenía esa predisposición y Dios le manda a ejecutar. Claro, Dios usa siempre, a veces para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Dios usa a los impíos. Dios los usa a ellos. Dios usa a los malos, a veces para juzgar o para hacer juicio contra ya sea contra personas o contra un pueblo. Así como Dios usó a los asirios o a los caldeos para juzgar a su pueblo Israel. No porque ellos fueran rectos. No, eran naciones idólatras y sanguinarias. Pero Dios los usó, ¿verdad?, para castigar a su pueblo. Pero ¿por cuál de todos los pecados pudiera haber sido culpable de sangre, por la cual Dios lo va a castigar? La única que se me ocurre cuando dice en 2 de Reyes 10:11. Dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, o se puede decir a los principales, ¿verdad? Los principales no necesariamente tienen que ser los hijos, ¿verdad? Sino que en otras versiones, ¿verdad?, se traduce de la siguiente manera. Ahora les voy a leer una. En la NBI dice, dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaron de la familia de Acab en Jezreel, a todos sus dignatarios. Es como decir, ¿verdad?, a sus ministros, a su gente de confianza, como diríamos hoy a los asesores, ¿verdad?, a los comisionados, puedo decir una palabra, a sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. Posiblemente estos eran sacerdotes de Baal, ¿verdad? Tenía ahí, ¿cómo se llaman?, en su casa. En la Nácar Columna, en la Biblia traducida, la Nácar Columna dice, Jehú mató también a todo el resto de la familia de Acab que vivía en Jezreel, a todos sus cortesanos, allegados y sacerdotes, hasta no dejar sobrevivientes, ¿verdad?
Bueno, esto también pudiera ser la causa por la cual es culpable de sangre, ¿verdad? Al excederse, se puede decir, se excedió en el mandato de Dios, ¿verdad? Y esto no iba a quedar sin castigo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tomando que Jehú mató a un grupo de personas indicadas como servidores de la corte, amigos íntimos, sacerdotes, los cuales no pertenecían a la familia de Acab, fue culpado de derramar sangre en el palacio del rey ubicado en Jezreel, ya que se excedió en cuanto al mandato de Dios que Dios le había dado, y por tal razón vendría el castigo de Dios a la casa de Jehú. Por supuesto, no fue como de la forma como se hizo con Acab. Simplemente cesó la dinastía, murió Zacarías, ¿verdad? Dice, entonces, a pesar de que Dios le bendijo con una dinastía limitada y demostrado un celo mal orientado, porque sí estaba mal orientado, él no anduvo rectamente delante de Dios, ya que no andaba conforme a la ley de Jehová y no se apartó de la idolatría que impuso Jeroboam. Miren, busquen en sus Biblias, hermanos, en 2 de Reyes 10:31. Miren ustedes. Mas Jehú, en otras versiones dice, a pesar de todo esto, dice, Jehú no cuidó de andar en la ley de Dios, en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea, a pesar de todo, pero eso no causó en él, se puede decir, un cambio. No cambió nada en él. Él no fue un hombre que, se puede decir, se volvió a Dios, le dio reverencia a Dios, sino que a pesar de esto, dice que eso no cambió nada, no cambió su vida, que era lo que se debía esperar, ¿verdad? Un cambio en su vida, pero no cambió su vida. Todo lo contrario, no cuidó de andar en la ley de Dios, ¿verdad? No se cuidó. Violó el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y claro, al violar el primer mandamiento se hace culpable de todos, porque para Dios, hermanos, no es un 99%. De nada sirve eso. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Él no anduvo rectamente. Él era sanguinario por naturaleza, en su naturaleza, ¿verdad? Y el mandato de Dios solo le sirvió a él, como decir, una forma de libertad de llevar a cabo sus deseos sanguinarios, porque se excedió en eso. Entonces Dios no se equivocó al castigarlo, ¿verdad? Muy bien, hermanos, tenemos un minuto todavía, Omar. Así es. Tenemos 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Entonces, la profecía acerca del castigo de la casa de José se cumplió con el asesinato de Zacarías, el tataranieto de Jehú, con lo cual se puso fin a la dinastía. Ahí se cumplió la primera parte que nos dice Oseas, ¿verdad? Capítulo 1, verso 4. La segunda parte dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Con la muerte del último rey de la dinastía de Jehú, se cumplió la primera parte de la profecía. Después le sucederían otros reyes en el reino del norte, y con el último de estos reyes, llamado Oseas, cesaría por completo el reino del norte con la caída de Samaria en mano de los asirios en el año 722 a.C., quienes lo llevaron cautivos a varias ciudades de Asiria. Con esto último se cumpliría la segunda parte de la profecía. Las causas por las cuales Dios determinó el juicio de la cautividad y desolación del reino del norte se mencionan en 2 de Reyes 17, del 7 al 23. Solo voy a leer una partecita ahí,
en Segunda de Reyes, porque Dios, hermanos, es justo. Dios no castiga de balde a nadie. Era como los amigos de Job. Acusaban a Job de que Job había pecado y por eso Dios lo había castigado. Y por eso estaba en calamidad, pero Job defiende su integridad. Pero en este caso Israel sí había una causa. Y dice en el 2 de Reyes 17:7, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, o sea, sustituyeron la palabra de Dios y pusieron sus propios estatutos, ¿verdad? Y los hijos de Israel hicieron, mire, secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a Jehová. Imagínense, provocar a ira al Jehová, el Dios verdadero, las cosas malas. Entonces el juicio que vino sobre ellos fue justo. Por eso es que el hijo se iba a llamar Jezreel. La nación iba a ver al hijo de Oseas y se iban a acordar de esa palabra, de lo que significa, de lo que iba a pasarle. Primero la casa de Jehú y lo que le iba a pasar al reino del norte. Bueno, mis hermanos, que Dios bendiga su palabra que hemos hoy entregado. Y los veo el próximo jueves. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Igual, hermano, a gusto. Que Dios le bendiga, y la verdad que cada vez se pone más interesante y más queremos seguir en esto. Gracias, hermano. Bueno, continuando, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Cerremos nuestros ojos, ahí donde nos encontramos. Gracias, Señor, por cada día, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. La verdad, Señor, que cada vez que aprendemos un poco más, sentimos que nos falta más por aprender cada vez, Señor. Bendita sea tu santa palabra, Señor, y bendita, Padre, la oportunidad que nos das de poder aprender. Bendice el hermano Augusto, Señor, que nos trae cada jueves esta palabra, Dios. Padre, ponemos en este momento en tus manos, Padre, la ofrenda que sabemos, Señor, que se va a usar en tu obra, Dios. Padre, bendícela, Padre. Llévala, Padre, al término final que tú quieres que sea, Padre, que se lleve esa ofrenda, Dios. Padre, bendice nuestros trabajos, Padre, que seamos también luz en nuestros trabajos, Señor. Padre, a las personas que no tienen un trabajo, Padre, que se los puedas proveer, Dios, en el momento correcto, Padre, y en tu tiempo que es perfecto, Señor. Padre, bendice el resto de esta noche, bendice a cada uno de los hermanos acá reunidos, Señor, y a su familia, Dios, a nuestra familia. Bendice, Padre, Honduras, Padre, y gracias por esta tormenta que nos estás regalando, Señor. En el nombre de Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos en este jueves 19 de mayo por este culto de Doctrina para la Vida, y siempre recordándoles los cultos virtuales en vivo vía Zoom, que son los jueves, Doctrina para la Vida a las 6:30, y el culto de oración los viernes a las 6:30 p.m. Que el Señor les bendiga y nos siga guardando en todo momento.